Dice, números primos, compuestos y coprimos. Un número natural es primo cuando solo se divide por uno y por sí mismo. Es difícil cuando tiene solo dos divisores. Por ejemplo, es decir, cuando tiene solo los dos divisores. Cualquier número, ya sea el 2, el 3, el 4, el 2, el 3, por ejemplo, se pueden dividir por el 1 y por el 2, o sea, el 2. El 2 se divide por el 1 y por el 2. No tiene otro divisor, no lo puedo dividir por otro número porque es tan chiquitito que no podemos. El 3 pasa lo mismo, lo podemos dividir por el 1 y por el 3, por lo tanto son primos. Ya el 4 no, porque el 4 ya lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 2 y por 1, o sea, y por 4, ¿entienden? Entonces ya deja de ser primo. Después tenemos el 5 pasa lo mismo que con el 2 y el 3, lo puedo dividir solo por 5 y por 1. El 6 lo puedo dividir por 2, por 3 y por 6. Por lo tanto, no es primo. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los números que son compuestos? Dice que los números que son compuestos, cuando un número es compuesto cuando no es primo, o sea, estos que son el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, todo eso lo puedo dividir por más de un número, ¿entienden? Entonces, esos números son compuestos. Y los coprimos son aquellos números que puedo dividir, que los divido, o sea, que tengo una condición que no comparten ningún divisor entre uno y otro. Entonces, yo agarro dos números, por ejemplo, el 3 y el 8, entre ellos son coprimos, porque al 3 lo puedo dividir solamente por el 3 y por el 1, y al 8 solamente por el 8 y por el 1, no comparten más que sus propios números, ¿entienden? No comparten un 2, por ejemplo, el 4 y el 10 comparten el 2, entonces no son coprimos entre ellos. No sé si le van entendiendo lo que les voy diciendo. Pónganme el dedito, díganme si así los Sí, profe. Bueno, si bajamos, vamos a tener un cuadrito con numeritos azules ahí. Todos los que están en azules son primos. ¿Sí? Estos numeritos se los tienen que ir acordando. ¿Saben para qué? Para cuando ustedes tienen una división, por ejemplo, o un número, ustedes saben que ese número solamente lo voy a poder dividir, por ejemplo, tomo el 13. El 13. Yo sé que no lo puedo dividir, no me va a dar exacto si lo divido por 2, porque solamente lo puedo dividir por 13 y por el 1, nada más. ¿Entienden? Todos estos numeritos yo les puedo decir, a ver, el 29, ¿lo pueden dividir por más números que él mismo? No, porque es primo, ¿sí? Por eso ahí en el cuadrito les pide que lo memoricen, si pueden, los primeros números para tenerlo en cuenta. Porque es útil para otras operaciones, saber cuando un número es primo o no. A ver, acá viene Celo. Parece que vamos a ser mujeres hoy. ¿Qué pasó a los varones? A ver, vamos a ver que entra, si te vuelvo a escuchar a ella también. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola. Perdón por Hola. entrar tarde, profe. No hay problema. Escúchame, Celeste. Fíjate en la página 26. Es el trabajo número 10. Dale. Bueno, te voy explicando que estamos viendo cuáles son los números primos, los compuestos y los coprimos. Bueno. Como le decía a las chicas que los primos son aquellos números que solo se dividen por ellos mismos y el 7. Solamente los puedo dividir por ese mismo número y por el 1. Profe, se te tildó cuando hablaste. ¿Sí? Oh, ¿y ahora me escuchan? Sí. Bueno, Sí, ahí sí. A ver, un poco más de volumen. Profe, ¿viste que está nevando? Sí, ¿se sacaron fotos ya? Yo le saqué muchísimas fotos, una banda le saqué. Hermoso. Sí, yo ya había visto la otra vez que nevó hace como, no sé, 7, 8 años atrás. Ahí vi y bueno, ahora. Bueno, volviendo a los numeritos entonces, tenemos entonces los primos, después tenemos los compuestos, que son aquellos números que lo puedo dividir más o por otros números más. Por ejemplo, el 4, yo lo puedo dividir por el 1, por el 4 y por el 2. Entonces ya tengo otro número más. En cambio, los primos es por sí mismo y por el 1, nada más. Esa es la diferencia. Y después tenemos los coprimos, que son aquellos números que
no comparten divisores entre ellos. Por ejemplo, el 4 y el 9, a uno lo puedo dividir por el 2 y al otro lo puedo dividir por el 3, pero entre ellos no hay ningún número que compartan para poderlos dividir. ¿Estamos? Hola, profe. Hola, Cami, ¿cómo estás? Vicky. Vicky, perdón, te leí ahí, Vicky, perdón. ¿Cómo estás? ¿Ya te sacaste fotos? ¿Con la nieve? Sí, profe. Sí. Bueno, Profe, sí. Decime. yo estoy en la casa de la Cami y no tengo el cuaderno. Bueno, ahí mira, fíjate que lo ves en la pantalla, ¿lo podés alcanzar a ver? Sí, profe. Bueno, si no después te mando una copia, por lo menos para que tengas la hoja. Espérame un segundito que anoto. Bueno, estaba explicando de los números primos y coprimos. Te lo explico, Vicky, rápido. Los números primos son aquellos números que solo se dividen por sí mismos y por el 1, ¿sí? Como por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7. No tienen otro divisor, solamente se dividen por el 2, o por el 3, o por el 5, o por el 7. ¿Estamos? Hay un montón más. Fíjense que en el cuadrito hay un cuadrito con números azules, esa cantidad de números son los primos. ¿Está? ¿Lo alcanzas a ver, Vicky? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces todos estos numeritos son primos. Los que están en blanco son compuestos. Quiere decir que lo puedo dividir por otro número más aparte de sí mismo. Por ejemplo, el 14. El 14 lo puedo dividir por 2, por 7, ¿sí? Aparte de por 14 y por el 1. ¿Estamos? El, qué sé yo, el 32 lo puedo dividir por 2, por 4, por 8, ¿entienden? Entonces esos son compuestos. Los coprimos, vamos a los coprimos, son aquellos que no comparten ningún divisor, como les decía, el 4 y el 9 tienen otros números para dividir, pero no los puedo dividir entre ellos no hay ninguno en común. ¿Está? El 4 solamente por el 2 y el 9 por el 3, o sea que no se pueden entre ellos, no comparten divisores. Bueno, ahora vamos a ir a hacer el cuadrito que tenemos a número con su propiedad. ¿Sí? A ver si yo puedo correr un poquito. Ahí está, así los veo todos. Y tenemos, no sé si los alcanzan a ver los que tienen celular, ustedes que tengan celular. Pero tenemos varios numeritos en amarillo, tenemos, dice, números primos y números compuestos. Y vamos a ir uniendo con una flecha. Dice, el número 47, que es el primero, ¿qué número es? ¿Es primo o es compuesto? ¿Qué voy a hacer? Me voy a fijar. No, Dije, es azul. primo, profe. Es Es primo. primo. Sí, a ver, voy a ver si me da el lápiz para que yo les pueda, ahí está, ir haciendo la rayita, acá. Entonces, es primo, uy, qué mal, no, fue muy fiera la raya. Vamos de nuevo, a ver. Es primo, ahí está. Después dice, el 43, ¿es azul? Primo también. Es Sí. primo también. Sí, habiliten los cosos, los micrófonos, así me contestan. Después, el 67. El 67 también está acá. Es azul. Es primo. Es primo. 132. Ahí ponemos porque ya no están en el cuadrito. Entonces, yo me fijo. Par, es decir que lo puedo dividir por 2. Por lo tanto, puedo dividir por sí. Profe, que apaguen el micrófono, que se escucha re mal. Hay uno que está con el micrófono prendido y se escucha muy mal. Ahí se mejoró. Bueno, entonces el 132, al ser divisible por 2, es compuesto. Porque lo puedo dividir por 1 y por 132 y por 2, o sea que ya no es primo. Vamos para acá. A los compuestos. Vamos al 107. El 107, ¿por cuál lo podremos dividir? Por 2 no, porque no es par. Por 3 tampoco, porque si yo le sumo el 1 tampoco se convierte de divisible de 3, ni de 6, ni de 9, de 7, 70, y me sobran,
A ver, vamos a ver. 107 dividido 7. No se puede. De 5 tampoco, porque no termina ni en 0 ni en 5. De 8 tampoco y de 4 tampoco. Entonces, yo creo que es primo. Vamos a ponerlo en los primos. ¿Estamos? 201. Bueno, el 201 lo puedo dividir por 201 y por 1, pero aparte si yo sumo los numeritos, el 2 más el 1 me da 3, por lo tanto es divisible de 3. Así que es compuesto. ¿Estamos? Es compuesto. El 27. ¿Qué me dicen del 27? Compuesto. Es compuesto porque lo puedo dividir Sí, por ¿no? 3, por 9, ¿sí? Entonces es compuesto. Sí. No, me lo hice mal este último. Me fui al cuadrito, es compuesto. 143. ¿Qué será el 143? A ver, de 2 no porque no es par. De 3 no, porque si sumo los números, 6, 7, 8, no. O sea que ya no es ni de 3, ni de 6, ni de 9. De 5 no, porque no termina en, ¿cómo es que se llama? En 5 ni en 0. Por lo tanto, tampoco es de 8, ni de 4. Así que también, me parece que es primo. A ver. Ah, no, debe ser de 11. A ver. 143 dividido 11. Sí, es de 11. ¿Estamos? Y de 13. ¿Por qué? Porque si yo sumo el primero con el último, me da 4. Y si los resto en todo, me da... ¿Se acuerdan que para sacar de entre 11 tenía que sumar el 1 más el 3 y restarle el del medio? 1 más 3 es 4, me da 11, me da 0. Entonces es compuesto. El 99, ¿está acá en el cuadrito de arriba? Sí, es compuesto. Es compuesto, porque se puede dividir, si yo lo divido de 9 me va a dar 11, justito. Bueno, 105. ¿Qué pasa con el 105? Es Profe, divisible. falta el 17. ¿Cuál? Ah, me faltó el 37 acá. ¿Este? El 37. Bien, entonces el 37 Es primo. es primo. Sí, señor. Bueno, el 105 entonces, estábamos acá, al terminar en 5 me está diciendo que es divisible de 5. Por lo tanto, es compuesto. El 165 también termina en 5, es compuesto, porque es divisible de 5. El 101 Es primo, profe, ¿o no? sí es primo. Bueno, el 23 Es primo. sí es primo. Es primo. Sí, el 57 Es compuesto. Es compuesto. ¿por qué? Porque si yo sumo 5 más 7 es 12. Y el 12 tiene un 1 y un 2. Entonces 1 más 2 es 3. Quiere decir que lo puedo dividir de 3. ¿Sí? Entonces es compuesto. Bueno, 83. El 83. Es primo. Primo. Está en la tablita. Sí. El 89 Es primo. es primo. Ujú. Te gano. El 91. Es compuesto. Es compuesto. Es compuesto. A ver acá. El 49. Es compuesto. Es Compuesto, compuesto. profe. Sí, divisible 7. El 65. El 65 es compuesto. Es compuesto también. Muy bien. ¿Listo? ¿Las unieron Sí. a todos? Sí. Muy bien. Vicky, ¿pudiste unirlos? Julio de flecha. Sí, profe. Genial. Bueno, a ver entonces. Voy a guardar la pantalla y ahora voy a borrar todo. Después me dice, a ver, desafío. Ay, a ver que me dé el ratón. Ahí está.
Desafío, dice, un número primo de 2 cifras es mayor que 70. Si se le suma 5, sus cifras son iguales. ¿De qué número se trata? Es fácil, miren. Después del 70 vamos a los números primos después del 70. Tenemos el 71, el 73, el 79. A ver, vamos a hacer acá. Vamos a escribir. El 71, vamos a empezar el 71. 71. Si le sumo 5 me tiene que dar 2 cifras iguales. ¿Cuánto da? Me da 76. No es este. ¿Cuál es el otro? 72. ¿Cuál es el otro primo que sigue después del 71? El otro. 73. 73. Bueno, más 5. ¿Cuánto nos da? 78. No nos dan dos números iguales. 78. Así que no es el 70, tampoco es ese. ¿Cuál es el que sigue primo? El 79. 79 más 5 nos da 84. Tampoco nos da 84 tampoco nos da. ¿Cuál es el que sigue? 83. 83 más 5, ¿cuánto nos da? Sí, nos da 88, pero no es primo. 80. Esta es la respuesta. Respuesta, RTA, es el 88. Vamos a ponerle acá 2 puntitos. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno. Vamos. Me falta escribir la respuesta, profe. Bueno. Pero dale. Bueno, pone respuesta, es el 83, porque, bueno. Acá perdón, acá yo me equivoqué. Acá me pone 88, es 83. Listo, profe. Bueno, esperen que trate de borrar. Me borra todo, qué malo. Bueno, a ver, esperen que lo voy a volver a escribir, así le saco la foto. RTA. No sé, tan mala. Computadora, en mi caso. RTA, 2 puntos, es el 83. Ahí está. Yo le había puesto el 88. Guarda. Bueno, ahora sí, borro, ¿eh? ¿Ya está acá Vicky? Sí, profe. Bien. Bueno, acá se terminó la tarea de este. Este es bien cortito, ¿sí? Este trabajo. Vamos a ver lo que dice el otro. Vamos a aprovechar estos 10 minutitos que nos quedan. Y dice, operaciones de números naturales. Por eso necesitaban saber cuáles eran los primos, los coprimos y los compuestos. Porque ahora vamos a tener que descomponer números. Para descomponer los números, tenemos que tener bien en presente cuáles son los números primos. ¿Estamos? Profe. Bueno, sí, decime. Sí. Si yo no llego a salir de la llama es porque se me apagó el teléfono, tengo poca batería y no tengo ningún enchufe cerca. Bueno, total, esto yo lo voy a explicar y ya vamos a dejarlo para la clase que sigue, para trabajar en la clase que sigue, porque a las 1:30 se me termina el tiempo y entra la profe de física, creo, con ustedes hoy, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Ya. bueno, un ratito más y lo cortamos. Total, el viernes tenemos 3 horas juntas. Bueno, entonces acá tenemos lo que es el factoreo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer los números. Si ustedes leen bien acá dice factorial, un número es expresarlo como un producto de factores primos. ¿Qué quiere decir producto de factores primos? Lo que quiere decir producto es multiplicación. Y primos es el número que leímos recién. Si ustedes ven el 2 por 2 por 2, yo lo multiplico y me da 8. Yo lo descompuse al número y sé que multiplicando el 2 por el 2 por el 2 me va a dar 8. Por eso pongo 2 al cubo. 2 por 3 veces. ¿Sí? En el ejemplo B tengo un 18 y lo voy a descomponer en sus factores primos. Los más chiquititos, los que solo se pueden dividir por sí mismos. El 2 por el 3 por el 3. Entonces, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Me va a quedar el 2, que es este primer 2, y 3 al cuadrado, que son estos dos 3 que tengo acá. 3, 2 veces.
Eso es lo que me quiere decir esto, que tengo acá. 2 por 3 al cuadrado, perdón. Sí. En el caso del 30, yo ya les voy a explicar cómo llego a sacar estos numeritos, porque no es que somos unos genios y ponemos los numeritos y ya sabemos. Tenemos una forma de descomponerlo para saber cuáles son esos números. Después tengo el 30. En este ejemplo me dice que si yo tengo 2 por 5 es 10, y por 3 me da 30. ¿Ah? ¿Cómo saco yo estos numeritos? Como por ejemplo acá el de 60. El 60 es 2 por 2, 4. 4 por 3, ¿cuánto es 4 por 3? ¿3 por 4? 12. Y 12 por 5 es 60. ¿Cómo llegué yo a hacer esto? Llegué haciéndolo así. Al 60, primero lo dividí de 3. No importa si lo dividí de 2, es lo mismo. Al 60 lo divido de 3, me da 20. 20 dividido 2 me da 10. 10 dividido 5 me da 2, y 2 dividido 2 me da 1. Entonces tengo un 3, un 2, un 5 y un 2. También lo puedo hacer así. A ver, esperen que si me da el palito, se los puede hacer, acá se los voy a hacer, a ver, acá, al costado. Miren, yo pongo el 60 acá, 60. Al 60 lo divido de 2, yo lo divido de 2, y me da 30. 60 dividido 2 me da 30. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Al 30. Al 30 lo divido de 2, siempre por el más chiquitito. Sí, se puede dividir el 30 de 2 y me da 15. Al 15 no lo puedo dividir de 2 porque no es par. Tiene que ser par para poder de 2. Lo voy a dividir de 3. Si yo lo divido de 3, me va a dar, ¿cuánto? 5. Si ustedes buscan en la tabla, me va a dar 5. Entonces, al 5 lo divido por 5 y me va a quedar 1. 1. Entonces, ¿vieron acá el resultado que yo tengo? Tengo 1, 2, 2. Fíjense acá abajo, donde dice 60, es igual, acá, lo que le puso acá abajo en el cuadrito naranja, 60 es igual a 2 por 2, acá está, 2 por 2 por 3 por 5. Es lo mismo que puso acá abajo. ¿Está? Yo le voy a poner ahí el por, para que ustedes se den cuenta. A ver si me queda. Otro por acá. Para que se den cuenta. Y otro por, otro por, ahí. ¿Ven? 2 por 2 por 3 por 5 me da 60. Como tengo 2, 2, yo puedo expresarlo así. 2 al cuadrado, 60 es igual a 2, con un 2 arriba, porque son 2 veces, con un 2 arriba, por 3 por 5. Y estamos. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pónganme el dedito, así si lo entendieron. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, Vicky, ¿lo pudiste copiar para después recordarlo? No, profe, ahí lo copio. Bueno, cópialo. Vamos a guardar la pantalla. ¿Qué tenemos después? A ver, después tenemos... Profe, en 2 minutos se te va a cortar el Zoom. Sí, en un ratito. Ya me avisa la compu. Aparte, ya nos cortamos. Ya está, profe. Escúchenme, yo quiero que vean lo que sigue. Si ya está, espera, lo borro y bajo. Vamos a bajar. Fíjense que acá hay otra explicación con un 24. 24 dividido 2 me da 12. 12 dividido 2 me da 6. 6 dividido 2 me da 3. 3 dividido 3 me da 1. ¿Cómo se expresa? Ahí está expresado abajo. ¿Estamos? Bueno, después ustedes intenten hacer los siguientes factores. Eso háganlo solita, ¿sí?
el 32, el 55, el 120, el 27, el 14 y el 60. También hay más abajo, ¿sí? Si los quieren hacer, también los pueden hacer. Y después los corregimos la próxima clase. ¿Estamos? Una vez que hagan el factoreo con el palito, ¿sí? Cuando hagan el factoreo con el palito, tienen que poderlo escribir así, 24 es igual, o como dice acá, 60 es igual, y lo escriben de nuevo. ¿Estamos? Eso es descomponer. Bueno, Sí. eso es lo que vamos a hacer, lo hacen para la próxima clase si pueden, lo vamos a corregir uno por uno en la próxima clase, y vamos a seguir haciendo las otras actividades. Así que hasta acá vamos a llegar con la explicación de hoy. ¿Estamos?